me preguntaba y me consultaba el tema que el día de hoy el Espíritu Santo preparó. Y yo no sabía nada de que hoy mi hermana iba a estar aquí alabando al Rey. Era su primera vez alabando al Rey, adorando al Rey. Entonces yo dije, Señor, este es más que confirmación que el tema que tú has puesto en mi corazón es para este pueblo glorioso, es para este pueblo, un pueblo que realmente cree, que tiene fe, que se mueve por la fe, que activa, que acciona en el nombre de Jesús. Y el tema que Dios, o el título de este tema es: clama a mí y yo te responderé. ¿Y por qué digo que esta es una confirmación? Porque el clamor de un padre, de una madre, de una familia, de la iglesia, hizo posible lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que yo quiero que se ponga en pie mi hermana, por favor. Durante muchos años veíamos imposibles. Durante muchos años veíamos cosas que no eran agradables a nuestros ojos. Pero Dios ya sabía que este tiempo, en esta fecha, tú ibas a empezar algo grande en Él. Eres una mujer escogida. Y el clamor de tus padres, de tu familia, de este pueblo que no cesó, hizo ese milagro. Hubo esa restauración. Va a haber esa restitución total en el nombre de Jesús. Te bendigo, te amo. Y en el nombre de Jesús continúa. A pesar de las cosas, de las pruebas, los procesos, continúa. No te detengas, avanza, avanza. Porque Dios no tiene cosas pequeñas para ti. Él tiene cosas grandes. Porque eres su hija, porque te ama. Y así como la tiene con ella, la tiene por cada uno de nosotros. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto tomamos, nos apropiamos de esa palabra? Amén, gloria a Dios. Y quiero empezar con un versículo bíblico. Salmos 107 del 4 al 9 en ANTV. Créame que me decía papá, ¿cómo te sientes? Gozoso, feliz. Me siento, wow, súper. Vamos a leer. Dice Salmo 107, 4 al 9. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y sed estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Algo importante, retrocedamos al 6. Socorro, Señor, ¿qué? Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. 7. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Dice que este pueblo clamó en medio de la dificultad. En medio de esa situación difícil, el pueblo clamó. Ay, gloria a Dios. En vivo no hay nada igual. Ahí está más nítido, ¿no? Ok. El pueblo clamó y Dios respondió. Tanya, clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, te dice el Señor. Voy a responder pronto, te dice el Padre. Pero no dejes de clamar, te dice el Señor. Aún en aflicciones, aún en angustias, te dice el Padre, no dejes de clamar. Pronto verás mi mano, te dice el Señor. En medio de esas lágrimas, en medio de esa angustia, no dejes de clamar, te dice el Padre. No te desanimes, no te detengas. Clama, clama, clama. Pronto verás la respuesta, te dice el Padre. No dejes de clamar. Socorro, socorro.
Muchas veces nosotros estamos en esos momentos de socorro. Señor, ayúdame en esos tiempos difíciles, en lo que no hemos podido, con simples oraciones. Y llegamos a un nivel mayor, a un clamor, cuando realmente ya estamos en el piso. Y llega un clamor al Padre. Y quiero que puedan leer el concepto, el significado de clamor o de clamar. Si lo tenemos, por favor. Me adelanto. Clamar refiere a un llamado intenso y apasionado a Dios, expresando nuestra necesidad, dolor, angustia o desesperación. Es un grito del corazón que busca la atención y la ayuda de Dios. Es un grito, dice, un grito del corazón que busca la atención y la ayuda de Dios. Es un llamado sincero y auténtico que expresa nuestras emociones y sentimientos más profundos. Es un acto de fe que reconoce la capacidad de Dios para intervenir y ayudar. ¿Cuántos tenemos conocimiento que Dios puede hacer posible lo imposible? Que Él tiene la capacidad para hacer cosas sobrenaturales, cosas imposibles. Cosas que nosotros hemos intentado hacer o realizar, pero no hemos podido. Solamente Dios puede hacerlo. Es un acto, es un llamado a la misericordia y a la gracia de Dios, reconociendo nuestra necesidad de su ayuda. Nosotros tenemos esa necesidad de Dios en todo tiempo, en los buenos y en los momentos difíciles, en todo tiempo. Si no es contigo, nada puedo hacer, Señor. Nada puedo hacer. Dios no responde a las necesidades. Dios responde a tu fe, a la búsqueda, a la oración y al clamor. Dios no está en la necesidad, Dios está en esa fe. El que tú creas que Él va a obrar en la necesidad, de que Él se va a mover en ese tiempo difícil, en ese clamor, en esa oración. Ahí está Dios, ahí va a estar Él. Y la palabra de Dios muestra muchos versículos, que creo que nos quedaríamos una semana, en la cual muchos clamaron y Dios respondió. Pero algo que me gustó mucho fue el momento en que los discípulos estaban con Jesús en la barca. Mateo 8, de 23 a 27, en la traducción lenguaje actual. Mateo 8, del 23 al 27, en la traducción lenguaje actual. Ok, vamos. La gran tormenta, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Ese fue un clamor. Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? A Jesús no lo despertó la tormenta. A Jesús no lo despertó el rayo.
A Jesús no lo despertó el zamarreo que hubo, esas olas que iban y venían y movían la barca. A Jesús lo despertó el clamor de sus discípulos. Cuando los discípulos clamaron, Jesús se levantó. Cuando los discípulos se sentían en peligro, Jesús se levantó porque clamaron a Él. En esos momentos de dificultad, cuando estás siendo zamarreado, cuando estás siendo llevado por las olas, en esos momentos de tormenta, clama a Jesús. Clamemos a Jesús. Fue el clamor de ellos lo que despertó. Y aún sabiendo quién era Jesús, se sentían asustados. Se sentían aterrorizados. Usted y yo sabemos quién es Jesús. Jesús está vivo. Jesús sana. Jesús liberta. Jesús hace milagros. Y aún estamos asustados por las situaciones que vienen a nuestra vida, cuando nuestra confianza debe estar en Él, en aquel que solamente dirigió una palabra al mar y le dijo: olas, deténganse. Asimismo, cuando le clamemos y digamos nuestra necesidad, Él va a poner calma. Él va a poner calma. Él va a poner paz. En estos momentos puedes estar pasando por una tormenta. Tal vez estás sintiendo que todo se hunde. Tal vez estás pensando que todo se está desbaratando y que las situaciones difíciles te golpean como las olas del mar. Jesús ya sabe tu situación, sabe la tormenta que estás pasando, pero Él quiere que clames a Él. Él quiere que tengas fe. Él quiere que su enfoque sea Él. Él pondrá paz en medio de la tormenta. Clama a mí, te dice Jesús. El clamor de los discípulos los despertó. Tu clamor hará que Jesús ponga paz y tranquilidad en la dificultad. Es nuestro clamor. Es nuestro clamor. Pero hay algo. Habla de tormentas. ¿Dónde estaba cimentado su fe? Ellos clamaron a Jesús. Ese fue su simiente. Y fue ahí que esa tormenta no pudo con ellos. ¿Dónde está cimentada nuestra fe, amado pueblo? Está cimentado en Jesús. Está cimentado sobre la roca. Porque si está cimentado sobre la arena, a la primera lluvia se va a desbaratar todo. Ni siquiera una tormenta. Al primer aguacero. Y no me van a negar que muchos por ahí temblaron con los truenos y relámpagos que han habido, ¿no? Incluso la semana pasada mi casa se estremecía. Y ahí vienen esos momentos, ¿no? Señor, para ese trueno, pare. Hoy que me da miedo los truenos, los relámpagos. Pero Jesús le dijo a esa tormenta, a esas olas: cálmate. ¿Cuál es la situación que te está agobiando? Es hora de que clames a Jesús. ¿Cuál es esa situación difícil? Clámale a Jesús. Él va a responder. El Padre va a responder. Como dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. El Señor quiere el clamor de su pueblo. El Señor quiere el clamor de su pueblo. El Señor quiere la entrega, la rendición total de su pueblo. Las tormentas vendrán, las olas grandes vendrán y te sacudirán. No debemos preocuparnos por la tormenta o por la tempestad, sino donde está cimentada nuestra fe. En Mateo 7 habla que la lluvia vino, la tormenta vino
Pero Él dijo que no te iba a quitar la tormenta. Él no dice que va a quitar la tormenta. Así que la tormenta va a venir. La tempestad va a venir. Los oleajes, los golpeteos van a venir. Pero ahí está Jesús para librarte y sacarte victorioso. Ahí está Jesús para levantarte. Ahí está Jesús para librarte. Ahí está Jesús, incluso si caíste de la barca y te estás ahogando, para darte la mano como se la dio a Pedro. Y podrás hacer cosas sobrenaturales, como caminar sobre las aguas. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único lanzado. Fue el único que tuvo esa fe, que creyó, el único valiente. Y aquí hay un pueblo valiente. Amén. Voy a hablar el momento cuando también Jesús llevó al desierto al pueblo. Vamos a Éxodo 14, 10, 14 en la Nueva Traducción Viviente. Ok. Y también hasta la 15. Ok. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, ¿qué? Clamaron al Señor. 11. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Ya pensaban en muerte. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Dios te dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Si el Señor te hace pasar por el desierto, te dice: no tengas miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Hoy el Señor te va a rescatar de esa situación en la que tal vez te sientes solo, en la que tal vez te sientes abandonado. Él dice: hoy yo te voy a rescatar. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Esos enemigos, esas dificultades, esas situaciones, no las vas a ver jamás. No las vas a volver a ver. Van a estar como testimonio de lo que Dios te sacó, de donde Dios te libró, de ese desierto que el Señor te permitió estar, pero el cual también te va a sacar victorioso. 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Clama al Señor y Él te dice que Él peleará esa batalla por ti. Lo que tú has estado haciéndolo durante muchos años en tus fuerzas, el Señor te dice: clama, entrégame, que yo mismo voy a pelear por ti y te debes de quedar tranquilo. Dios te está diciendo: yo voy a pelear. Yo voy a pelear en esa situación. Yo voy a pelear en esa enfermedad. Yo voy a pelear en ese divorcio. Yo voy a pelear en esa separación. Déjamelo a mí. Tranquilízate, te dice Dios. Clama que yo te voy a responder. Clamar también es no tan solo pedir con un fervor, sino también creer de que Él lo va a hacer. Si yo clamo es porque creo que Él lo va a hacer. Moisés clamaba en el desierto porque sabía que Dios lo iba a hacer. En cada situación que venía en el desierto, que era una tras otra, con un pueblo incrédulo, Dios respondió. Pero la incredulidad no ayudó. Y ustedes saben la historia, que hubo una limpieza y no todos pasaron. No todos llegaron a esa tierra prometida. No todos llegaron a la promesa. Entonces, si tú clamas, debes creer.
que Él lo va a hacer. Y el 15, luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Al momento que Moisés clamó, Dios dio una instrucción y le dijo: dile al pueblo que vaya hasta el mar, que vaya allá, que yo me voy a encargar de que esos perseguidores, de que esos enemigos no los toquen. Algo importante fue que el pueblo obedeció. O sea, el clamor de Moisés y la respuesta de Dios se activó a través de la obediencia. Porque cuando Moisés bajó y le dijo: el Señor me dice que debemos ir allá porque algo va a hacer. Y ellos estaban viendo: wow, pero ¿qué va a hacer Dios si está el mar? Y unos podrán decir: yo no sé nadar. ¿Qué habrá pasado por sus mentes, verdad? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Me está mandando al mar, que me va. Ojalá me salga por ahí un gran pez como a Jonás, dicen, y que me vomite el tercer día por ahí. Me imagino. Pero aún ellos, viendo lo imposible, caminaron hacia allá. Obedecieron la instrucción. Dios respondió al clamor. Moisés obedeció a lo que Dios le pidió. El pueblo obedeció. Y ustedes saben, se abrió el mar. Se abrió el mar. Tal vez tus ojos ahora estén viendo imposibles. Tal vez tus ojos ahora no están viendo lo que tú quieres ver. Tal vez enfrente tuyo hay un gran mar profundo que no te permite avanzar. Pero cuando clamas y obedeces, Dios va a abrir ese mar. Te va a permitir pasar por tierra seca. No va a haber pez que te vaya a devorar. No va a haber agua que te vaya a ahogar. Vas a cruzar sin dificultad y tus enemigos quedarán atrás. Tus enemigos no podrán, porque Jehová está contigo. Santo. Estoy sudando y no es de calor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. A alguien Dios está hablando. Dios está diciendo que debes de clamar, que debes de continuar. Debemos continuar. Que es complejo, que es difícil, sí. Pero debemos seguir. Debemos continuar. Si es el desierto y vienen tormentas de arena, aún avanza. Continúa. Dios te va a dar esa visión, te va a direccionar y te va a llevar a lo prometido. Él ha prometido muchas cosas en su palabra y Él no es mentiroso. Él cumple lo que promete. Si Él le prometió a Moisés que iba a sacar a ese pueblo, Él lo hizo. Él dijo que iba a quitar toda esclavitud y lo hizo. Aún las vestimentas y las sandalias de aquellas personas no se desgastaron. No se desgastaron. Dios les proveyó de todo. Aún en momento de hambre. Llovió maná del cielo. Éxodo 14, del 27 al 31, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Perdóneme que me vaya a desviar un poquito del tema, pero científicamente está comprobado de que esto pasó. Ahora, como la ciencia ha avanzado, estos científicos, parte y parte, cada parte de la palabra de Dios, están investigando. Encontraron aún restos de carruajes,
huesos. Así que este evento es real. Aún la ciencia, usted sabe que la ciencia siempre va a querer llevarle la contra a Dios. Ayer nomás vi que investigaron sobre la crucifixión de Jesús, la muerte en la cruz y la resurrección. Y con todo esto que han comprado máquinas y todo ese tipo de cosas, dice que se dio 2 eventos. Un terremoto cuando él murió en la cruz y un terremoto cuando salió de la tumba. Entonces la ciencia está avalando de que lo que está escrito en esta palabra es cierto. Y si esto es cierto, cada promesa que ha dado Dios se va a cumplir en tu vida. Así que si la ciencia está diciendo que tenemos un Dios que hizo cosas maravillosas, tenemos a Jesús que aún vive y hará cosas mayores en tu vida. Amén. 28. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. 29. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Aquí Dios nuestro Padre no solo nos dio una demostración de poder al faraón. Está más que claro que Dios quería enseñar a su pueblo que si Él permite o te lleva al desierto, Él mismo te va a sacar victorioso. Que a pesar de la persecución, Él te dará una salida, así te encuentres en la situación más compleja. Yo no te voy a decir que tú vas a ver ahí los cadáveres de tus enemigos, pero sí lo vas a ver muy lejos. Lo vas a ver atrás, muy lejos de ti, porque Dios está contigo. Los vas a ver lejos. Vamos a ver lejos a nuestros enemigos. Pero nuestra confianza, nuestro clamor debe ser al Padre. Debemos clamar para que Él responda. Debemos obedecer para que Él responda. Tal vez has estado orando, muchos clamando, pero no obedeciendo. La obediencia es la que activa las respuestas al clamor. Es nuestra obediencia, amado pueblo. Es nuestra obediencia. Autoexaminémonos. ¿Qué no estamos obedeciendo al Padre para que ese clamor, en ese clamor no haya la respuesta? Y no es Dios. Nosotros retrasamos. Y como les dije hace un rato, tengo muchos, pero muchos ejemplos, pero quiero mencionar 3 y están en el libro de Salmos. Salmos 18:6. Muchos que clamaron en tiempos de dificultad. Esto de clamor viene desde Salmos 18:6. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Aquí fue el rey David en un momento complicado, cuando él huía de Saúl. En el momento de angustia no se quedó escondido. Dice que en el momento de angustia él clamó. Él clamó, él oró, él pidió. Y es muchas veces lo que pasa, que en esos momentos de angustia lo damos todo por perdido.
Y todo lo que venimos y decimos a veces cuando predicamos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Jesús que sana, que liberta, no lo aplicamos en nuestra vida. En el momento que viene la prueba, la dificultad, el desierto, la tormenta, nos quedamos ahí esperando. Pero David dice, no, debes clamar. Y dice que cuando él clamó, ese clamor llegó delante de él a sus oídos. Pero el clamor de David fue creyendo, porque él no puso su mirada en la dificultad, en ese momento difícil de persecución que estaba viviendo, sino dijo, en este momento en el cual estoy siendo perseguido, yo creo, Señor, que tú vas a meter tu mano, que tú vas a intervenir y me vas a librar de ellos. Me vas a librar de la persecución, me vas a librar de Saúl, me vas a sacar de esa cueva. Es el clamor con fe, con acción. Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, por el momento puede ser alguien pobre del espíritu, pero dice que clamó y que oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En este momento cuando David estaba abrumado, el momento que David estaba siendo perseguido, rodeado de enemigos, rodeado de enemigos, rodeado de dificultades, rodeado de situaciones difíciles, dice que él clamó y el Señor le oyó. Amados, el clamor, el doblar rodillas, el creer, el perseverar, el obedecer va a desatar la bendición, va a desatar la promesa, nos va a librar de la angustia, nos va a librar del problema, nos va a librar de la aflicción, de la situación compleja. Por último, Jonás 2:2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Este fue el momento en que Jonás estaba dentro del vientre del gran pez, no era una ballena. Estaba dentro del vientre de un gran pez después de ser arrojado al mar. Sabemos la historia, ¿verdad? ¿Por qué fue Jonás tragado por un pez gigante? Por desobediencia. Porque hubo un llamado, porque hubo una orden de parte de Dios, algo que se negó él a cumplir. Pero cuando Dios te dice y te pide hacer algo, como sea, va a buscar circunstancias para que cumplas. Tienes un llamado, lo vas a cumplir. Depende de ti cómo quieres cumplir ese llamado. Si vas a obedecer a las primeras o vas a obedecer a las segundas. Jonás quiso la más complicada. Jonás se fue hasta esa barca, de ahí fue remecido, lo tuvieron que tirar y dice, lánceme a mí que es por mí, por desobediente. Pero algo importante ahí, miren cómo no tan solo a Jonás, sino que él también involucró su entorno. Y muchas veces vemos eso en las familias. Cuando Dios nos pide algo y no cumplimos, afectamos nuestro entorno. Y nos comenzamos a preguntar, pero ¿por qué mi hijo? ¿Que por qué mi hija? ¿Pero por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? Porque Dios nos ha pedido algo hacer y no estamos cumpliendo. Jonás clamó a Dios y después que Jonás clama, ¿verdad? ¡Pum! Lo expulsa. ¿Y qué hizo Jonás después? Obedeció.
Dios sabía que en ese clamor hubo realmente sinceridad. Jonás estaba diciendo la verdad porque Dios escudriña los corazones. Así que Dios sabe cuando tú le dices, Señor, por favor, líbrame de esto porque ya no lo voy a volver a hacer. Dios sabe si lo vas a volver a hacer o no lo vas a volver a hacer. Dios lo sabe. A Él no podemos mentirle. Tal vez al hombre podamos, pero a Dios no vamos a poder mentirle. Él sabe todo. Él nos está mirando, cada acción, cada palabra. Y muchos más que clamaron. Agar en el desierto, cuando iba con Ismael. Elías clamó a Dios en el monte Carmelo. Salomón clamó a Dios en la dedicación del templo, pidiendo que Dios escuchara las oraciones de su pueblo. Jeremías clamó en tu nombre, oh Jehová, dice. Oíste mi voz y no escondas tu oído a mi clamor. Ahí Jeremías clamó desde la cárcel, porque él estuvo preso por predicar la palabra de Dios, por llevar palabra de Dios. Entonces Moisés, David, Jonás, Agar, Elías, Jeremías, Salomón, los discípulos clamaron y Jehová respondió. Si ellos clamaron, tú también puedes hacerlo. Y así como libró al pueblo de Egipto, así te librará a ti de cualquier situación que estés viviendo, en la que te puedas estar encontrando. Es hora de que empieces a clamar. Es hora de que empieces a creer. Es hora de que empieces a obedecer para que Dios pueda intervenir al clamor, a tu clamor. Es hora de movernos, pueblo, iglesia. Es hora de empezar a creer de que Dios puede ayudarnos en esa situación difícil. Con solo clamar, con solo accionar a través de la obediencia, Él lo va a hacer. La incredulidad es uno de los obstáculos para esa manifestación de Dios en nuestras vidas. La incredulidad. Y me vuelvo al lado de Moisés y el pueblo. Fueron 40 años por la incredulidad, por la desobediencia. Porque aún viendo cosas sobrenaturales, no creían. Y usted y yo hemos visto cosas sobrenaturales y aún muchos no creen en que Dios puede hacer algo. Aún esperamos sentados, aún esperamos tranquilos, enfocados en otras cosas, menos en Dios. Pero déjame decirte que se te va a pegar la silla al cuerpo si vas a seguir esperando de esa manera. La mejor manera de esperar en Dios es haciendo su voluntad. Es la mejor manera, haciendo su voluntad. Predicando, orando, ayunando, congregándote. Es la mejor manera de esperar en Dios. Muchas cosas no se han dado porque no hemos descansado realmente en Dios. Y cuando hablo de descansar no es estar acostado, sino es hacer la voluntad de Dios para que Dios se mueva en mi necesidad, para que Él se mueva en tu necesidad. Bueno, y aquí en esta iglesia no pasa, pero hay muchos que quieren seguir siendo esclavos en Egipto, esclavos de la situación mala que puedan estar viviendo por el momento. Dudan y no claman a aquel que está caminando contigo, proveyendo, poniendo columnas de fuego, abriendo el mar para que puedas caminar. Muchos aún están con esa mentalidad de esclavos, de que quieren seguir trabajando de manera esclavizada, de un pensamiento de esclavitud. Quieren seguir encerrados en una cueva.
Pero hoy Dios te dice que si clamas, yo te voy a responder. Que si obedeces, yo te voy a bendecir. Que voy a estar en esa situación complicada, en esa situación adversa. No podemos dormirnos, amado pueblo. Debes de llevar todo en las manos de Dios. Salmo 121, nueva traducción viviente. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió mi oración. Aquí Dios te está diciendo: lleva mis problemas, trae tus problemas a mí, te dice el Señor. Trae tus problemas a mí, clama, que yo voy a responder esa oración, yo voy a responder esa petición. No va a ser el vecino, la vecina, el hermano, la hermana. Es Dios usando a alguien para que Él pueda intervenir en esa situación. ¿Qué más queremos, amado pueblo? Esto no me lo estoy inventando, está en la palabra de Dios. Dios permite la tormenta, Dios permite el desierto, Dios permite las pruebas, pero siempre estará ahí. Cuando pases por esa tormenta, Él saldrá y le va a hablar para que se calme. Cuando seas perseguido en el desierto, el Señor pondrá esas columnas. En el momento de la prueba, Él te va a ayudar y vas a vencer. Pero dice: clama, clama para yo responder. Estamos realmente clamando. Y si no lo estabas haciendo, es hora de que empieces a clamar. Es hora de que empieces a creer de que Él lo va a hacer. Es hora de obedecer la instrucción. Es hora de decir: Señor, amén. Amén a tu palabra. Dice: pero bueno, si usted dice, bueno, pero es que el profeta no me ha dicho que haga algo, pero Dios te está pidiendo que hagas muchas cosas en la palabra. Y si tú obedeces, ese clamor va a ser respondido. No hay necesidad de que el pastor, el ministro, la pastora te den una instrucción. Ya Dios nos pide hacer muchas cosas en su palabra. Y es hora de empezar a obedecer. Que vendrán estrategias adicionales, amén. Vendrá revelación del Padre, palabra de ciencia, amén. Pero es algo adicional a algo que Dios ya ha pedido durante mucho tiempo a su pueblo. Y no podemos pasar por alto. Estamos por culminar. Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aunque la tormenta, amada iglesia, aunque la tormenta sea fuerte, aunque la tormenta sea fuerte, aunque vengan rayos y truenos, no te detengas. Continúa remando. Sigue, rema, no pares. Camina en el desierto, camina en el desierto. Sigue en esa tormenta, porque Dios está contigo. Dios está contigo. No pares. A pesar de la dificultad, a pesar de la situación, no te detengas. Vas a conseguir lo que has clamado. Lo que va a traer a Dios a que se manifieste en todas las áreas de tu vida es la oración, es el clamor, es el doblar rodillas. Hay un Dios que está esperando tu clamor. Pongámonos en pie, pueblo. Hay un Dios que está esperando tu clamor para intervenir en tu aflicción, en tu necesidad, en esa dificultad.
Cuando yo clamo, Él escucha. Repítelo. Cuando yo clamo, Él escucha. Cuando yo clamo, Él me escucha. ¿Y sabe por qué te escucha? Porque Él no hace acepción de personas. Él solamente quiere hijos obedientes, hijos que crean, hijos que clamen, hijos que estén ahí en la brecha, que ninguna tormenta, que ningún desierto los va a detener. Al contrario, tienen fe y empiezan a clamar.